En el corazón del occidente está Europa, y en el corazón de Europa se extienden los Alpes. Han sido barreras durante siglos, y han servido para delimitar naciones y culturas que un día dominarán al mundo. Estos valles alpinos también fueron corredores. Los romanos los utilizaron para llegar a sus provincias que estaban al otro lado. La civilización pasó por estos valles alpinos en las pertenencias y en la mente de los viajeros. Aquí, a 3000 pies en Suiza, más arriba de Saint-Maurice, uno se siente en la cúspide del continente. Y de alguna forma lo está en la cordillera más alta. Esta región rocosa es la verdadera vertiente de 3 grandes ríos de Europa. Hoy presentamos el corazón del occidente. La lluvia que cae por allá bajará por esa ladera, por ese valle, y llegará al Rin hasta alcanzar el Mar del Norte. Pero si cae de ese lado, pasa por el Valle del Inn, por el Danubio, por Europa Oriental, hasta llegar al Mar Negro. Y si cae a unos metros de aquí, llegará directo a los grandes lagos de Italia, y después al Valle del Po, hasta llegar al Adriático. Antes se pensaba que los Alpes no eran importantes. La gente no tenía ninguna noción de lo que ahora conocemos como Europa. La geografía ya existía, pero no visualizaba a Europa como a todo un continente. Es gracioso por lo que sucedió, ya que fue la cuna de la civilización occidental. Pero antes de esto no pensaban que Europa fuera un continente. Y la gente se tuvo que considerar europea, diferentes a los de otros continentes. Eso tomó tiempo. Y también mucha historia. Los Alpes fueron un baluarte para el Imperio Romano en el occidente. Los imperios del oriente estaban limitados por el Rin y por el Danubio. Y al occidente, los límites del imperio abarcaban hasta el mar, e incluían lo que ahora conocemos como Francia y España. Y por supuesto, estaba Inglaterra. Al norte estaba custodiada por unas fortificaciones construidas en el reinado del emperador Adrián en el siglo II después de Cristo. Aquí había un fuerte de soldados de todo el imperio, incluso de África y de Asia. Y en algún lugar, más allá de los páramos, vivían los bárbaros, los escoceses y los pictos. En la frontera oriental, los fuertes romanos enfrentaban una presión más inflexible. En los bosques de Alemania del Sur y en las praderas del norte oriental vivían pueblos cuyos ancestros ya habían emigrado cientos de kilómetros a través de Europa. En el siglo III después de Cristo volvieron a emigrar. Durante 2 siglos, los godos, borgoñeses, vándalos, bárbaros, francos, estuvieron errando por las provincias romanas. No fue un proceso violento repentino, pero el resultado fue el fin del Imperio Romano en el occidente. Aunque habían saqueado a Roma en el siglo V, su poder y prestigio perduraban en la imaginación de la gente. Perduró en los reinos bárbaros, que echaron raíces en las ruinas romanas y transmitieron un legado a la Europa futura, un legado de civilización romana. Este trozo de yelmo perteneció a un bárbaro, al rey lombardo del siglo VI. Las figuras aladas que están en los costados del rey son copias de originales romanos. Incluso el rey parece un emperador romano de la antigüedad. Antes de que Roma cayera, los bárbaros la admiraban.
Sus tradiciones se mezclaron con la herencia clásica para producir bellas obras de arte. Esta corona lombarda, que data del siglo IV, un día la usó el emperador Napoleón. Estas aves pertenecieron a una reina lombarda, a Teodolina. Como muchos gobernantes bárbaros, Teodolina se convirtió al cristianismo. Dice la tradición que este relicario era de ella y que en él guardaba 2 espinas de la corona de Cristo y fragmentos de la Santa Cruz. Muchas obras del arte bárbaro que han subsistido eran para ataviar a la Iglesia. A pesar de que el Imperio Romano cayó, la Iglesia romana sobrevivió. Su poder se pudo haber eclipsado, pero estuvo lejos de extinguirse, y hubo varios papas que supieron aprovecharlo. Los bárbaros adoptaron la fe romana, así como títulos romanos, pusieron insignias en su moneda e incluso aprendieron latín. Querían que los honraran como a los romanos, hasta sepultarse como ellos. Este enorme mausoleo de estilo romano lo construyó un bárbaro, Teodorico el Ostrogoth. Todavía existe en Ravenna, ciudad desde donde Teodorico gobernaba Italia como emperador en Bizancio, y se encontraba al oriente del Imperio Romano. Bizancio fue otro canal por el cual los bárbaros tomaron la civilización del pasado. Los mosaicos de Ravenna no solo enseñaron a los bárbaros las historias religiosas como la de los 3 Reyes Magos, sino también lo que los caballeros tenían que usar. Hubo otra gran influencia que contribuyó en los moldeables reinos bárbaros cuando empezaban a adoptar la forma de la cambiante Europa cristiana. Esta influencia también vino del Oriente. Fue en los áridos y desolados desiertos de Egipto y Siria donde aparecieron los monjes por primera vez. La vida monástica, retirarse del mundo para servir a Dios por medio de la oración y meditación, fue de gran importancia. Una vez que estos fueron transferidos al occidente, se convirtieron en las cédulas genéticas de la civilización, pasando de la antigua edad clásica a la Europa futura. En la vida monástica hay individuos excepcionales, hombres y mujeres santos y dinámicos. Entre ellos se encuentra uno que formó la historia del occidente más que cualquier otro, porque modeló a los monasterios. Se trata de San Benito. Conocemos muy poco sobre él. Nació en Italia central alrededor del año 480 en una familia aristócrata. Si hubiera querido, seguramente habría tenido una exitosa carrera secular, pero escogió la santidad. Cuando tenía 20 años, vino aquí, a las colinas que van de Roma a Subiaco, a vivir como ermitaño en una cueva. Y esa cueva todavía forma parte del santuario de los monjes que llevan su nombre. A los pocos años se le unió un grupo de personas que también querían retirarse del mundo, y aquí creció un pequeño grupo de comunidades incipientes. Probablemente fue eso lo que lo impulsó a pensar en la necesidad de una nueva orden en los monasterios. Y el resultado de eso fue uno de los documentos más importantes de la historia europea, la Regla de San Benito. La regla es un código para la dirección y disciplina de los monjes, cuyos principios sus seguidores han resumido como ora et labora, ora y trabaja.
7 veces al día los monjes se reunían para orar y cantar los oficios. Y así lo siguen haciendo hasta el día de hoy en todo el mundo, de Europa a África, de América a Asia, en sus monasterios. La regla no era un código inhumano o mortificante. Rompía con los excesos practicados por algunos monjes y no buscaba una austeridad inalcanzable. El abad no debe demostrar preferencias personales en el monasterio. No debe demostrar más afecto a uno que a otro, a menos que haya descubierto que esté más avanzado en buenas obras o en caridad. Los monjes pueden tomar vino en las comidas si lo desean. Parece que el santo pensó que una pinta al día sería suficiente. La regla se aplicó por primera vez en Monte Cassino, una gran abadía fundada por San Benito, a unos kilómetros al sur de Subiaco. Fue la primera de las muchas casas benedictinas. Después de 2 siglos de la muerte de Benito, había monasterios en toda Europa occidental donde acataban la regla. Cassino creció mucho a través de los siglos, pero las primeras comunidades eran sencillas y autosuficientes. Cultivaban sus alimentos, trabajo y oración, adoración y disciplina, con los votos de castidad, pobreza y obediencia, hicieron posible que los monjes alcanzaran firmeza y que las comunidades sobrevivieran al mundo peligroso y desordenado de la época de San Benito. La elaboración de la regla fue una de las obras más creativas de la historia occidental. La regla proporcionaba un sentido de unidad, de comportamiento, una fuente para reforzar la labor de la evangelización del mundo pagano en épocas turbulentas. Una de las fundaciones más poderosas se encuentra al norte de los Alpes, en Fulda, en Alemania Central. Ahora es una enorme catedral del siglo XVII y ahí se halla la tumba de un hombre de Devon que fundó el monasterio en el siglo VIII. Se trata de San Bonifacio, uno de los más grandes misioneros ingleses. Bonifacio era benedictino y su misión era convertir a los paganos, pero también ayudó a revitalizar la iglesia predicando y bautizando e incluso ungiendo a los reyes. Sin embargo, fue en la misión donde realizó su mejor papel. Este es el lugar desde donde intentó llevar el cristianismo a Alemania. Y así fue como lo hizo, incluso cuando se construyó esta capilla a principios del siglo IX. Las comunidades cristianas como esta de Fulda eran los pilares de la evangelización. Irradiaban luz cristiana en la oscuridad pagana de Alemania. Propagaron la fe al oriente y con la fe llevaron la civilización, así como con el paganismo fue el barbarismo, porque la mayor parte de Alemania se encontraba fuera de la frontera imperial y no conocieron la obra de civilización de Roma. Esta cripta encierra la historia perfectamente bien. El pilar clásico con su capitel jónico, ruda muestra del pasado que trataban de recuperar. El idioma latín en las inscripciones, el idioma de la religión y del aprendizaje. Y por supuesto, la cruz. Predicar, enseñar, convertir, bautizar fueron los medios por los cuales los monjes hicieron que la edad del oscurantismo fuera menos oscura. A menudo les ayudaban los laicos como aliados. San Bonifacio mismo trabajaba muy de cerca con los reyes de los francos, un pueblo que había sido bárbaro y ahora cristiano que se estableció en el Valle del Rin y al norte de Francia. Pero cuando murió, en 755, todavía no había nacido el más notable de todos los piadosos reyes francos. Es el hombre que aún recordamos con el nombre que los franceses le otorgaron después, Carlomagno. En el tesoro de la Catedral de Aachen, Alemania, está este busto del siglo XIV de él.
No tenemos ninguna imagen semejante, aunque lo retrataron artistas y escultores durante siglos. Carlomagno nació en 742 y, como muchos reyes francos, se bautizó como cristiano. Murió en 814, a los 72 años. Una vida muy larga para esa época. De forma diferente a los reyes de esos años, decidió dar a su corte una base permanente donde viviría mientras no estuviera en el campo. Escogió a Agen para vivir, probablemente por su primavera cálida, que le permitía tomar los baños calientes que le gustaban. Como parte del palacio construyó una iglesia, que se unió a lo que ahora es una catedral. No muchos de los exteriores subsisten como cuando él vivió, pero probablemente pasó por estas impresionantes puertas de bronce. Por dentro, la iglesia tiene un diseño octagonal que dicen que fue idea de Carlomagno. Probablemente la copió de San Vitale en Ravenna, que vería en uno de sus viajes. Aquí fue donde lo enterraron, y esto ayudó para que se convirtiera en un lugar de peregrinaciones. Durante más de 6 siglos, aquí coronaban a los emperadores y acostumbraban estar en vigilia la noche anterior a la ceremonia junto a la tumba de Carlomagno, no lejos del trono que él había colocado, para que desde ahí presenciara la celebración de la misa de honor. Este trono se convirtió en el punto del culto posterior del hombre que aquí se sentaba, el hombre al que llamaban Europea Pater, el padre de Europa. Sabemos más de Carlomagno que de cualquier otro rey de la Edad Media porque tenía un gran biógrafo, un monje de Fuda llamado Einhard, que lo conocía bien. Einhard nos cuenta, por ejemplo, que a Carlomagno le gustaba hablar. Elocuencia, copius e exuberance son sus palabras. De modo sorprendente agrega que hablaba en un tono muy alto. Nos comenta que le gustaba usar vestimentas tradicionales francas, que intentó aprender a escribir y que incluso guardaba escritos bajo la almohada para practicar en la cama. Sin embargo, parece que su aprendizaje fue tardío para tener éxito. Sabemos que Carlomagno nunca tomó más de 3 copas de vino en la cena, pero conociendo el tamaño de esas copas no era muy abstemio, muchísimo más de lo que San Benito le permitía a sus monjes. Nos encontramos con una figura muy amable que surge en las páginas de Einhard. Y sabemos, porque abrieron su ataúd hace algunos años, que era un hombre grande y alto, medía cerca de 2 metros, lo que era una ventaja en esas épocas de guerra. Las guerras aumentaron su imperio. Tal era su magnitud que se extendió a los costados desde Agen, su tierra natal, al occidente, a través de los Pirineos a Cataluña, al sur sobre los Alpes a Italia y al oriente a Sajonia y a la frontera danesa. Pese a que tenía una corte permanente, a menudo se encontraba de viaje. 2 veces atravesó los Pirineos, 10 los Alpes, y todo lo hacía a pie o a caballo, con el equipaje en carretas o en caballos de carga en caminos muy parecidos a las veredas. Carlomagno fue un gran innovador. Los nuevos centavos que introdujo, novi denari, 240 por 1 libra de plata, fueron las bases hasta 1970 de las libras, chelines y centavos de la moneda inglesa. Pero nada de lo que hizo ocasionó más impacto que su patrocinio para el aprendizaje y para el arte. Su régimen vivió un ascenso rápido en la cultura que se llamó Renacimiento, un renacimiento carolingio porque su nombre en latín era Carolus. Su corte era un imán para los eruditos de Europa occidental. Sobre todo recibía escribanos que hacían esmeradamente copias de manuscritos de textos de la antigüedad clásica, libros de oraciones, escritura sagrada, cuyas ilustraciones eran elocuentes como sus palabras.
Algunos de esos eruditos desarrollaron uno de los grandes instrumentos de la comunicación literata, la bella y la elegante letra minúscula que se extendió por el occidente. Se dice que de toda la literatura romana que conocemos, el 90% se remonta solo hasta las copias de Carlomagno. Los eruditos de su época asentaron mucho de la historia intelectual de Europa, ya que lo que escogían copiar era lo que se conservaba. También alguna de la arquitectura de su tiempo conscientemente se inclinaba a la antigüedad. La iglesia de Steinbach en el Rin la construyó su biógrafo Einhard cuando se retiró de la corte. El estilo todavía sugiere el estilo de la basílica romana. Otra iglesia de esa época, la abadía de Corbey, en el río Weser, parece una fortaleza y de alguna forma era un fuerte. Uno de esos fuertes de la civilización desde donde salió la conversión a la Europa pagana, cuando el tema todavía estaba en duda. Por la conversión, la Iglesia ganaba conquistas militares. Para convertir a los alemanes al cristianismo, había que someterlos a los dominios de los reyes católicos de los francos, así como a la Iglesia. Es así como la cultura tenía un contenido político. Por lo tanto, no solo era un asunto de estética. El renacimiento carolingio era de adoctrinamiento e ideología. El arte, la arquitectura y la copia de manuscritos tenían un propósito muy utilitario: fortalecer y mantener a la religión y con esto a la monarquía. La Iglesia y el Estado, para usar una distinción anacrónica, se estaban relacionando mucho en la época de Carlomagno. Fue el primer gobernante occidental que coronó el Papa en Roma como emperador. En el día de Navidad del año 800, el Papa ciñó la corona en su cabeza y lo aclamó con el título de Augustus, el título de la Roma imperial, así como toda la gente que estaba ahí reunida en una ceremonia muy bien ensayada. ¿Qué significa esa ceremonia? Los eruditos lo han estado discutiendo desde hace tiempo. Está claro que el mismo Carlomagno no estaba seguro de lo que quería con esta ceremonia. Después de todo, era un típico rey franco, un gobernante tradicional que había heredado su trono y sus tierras de su padre como sus predecesores y que guiaba a su pueblo en las guerras como si fuera un guerrero. Era un muy buen guerrero. Fue el mejor conquistador de su época y sus ideas iban mucho más lejos. Parece que le gustaría haber sido como esos reyes de Israel que los describe la Biblia, que fueron jueces y padres de sus pueblos y gobernó a mucha gente aparte de los francos. Con todo esto es difícil entender cómo pudo ser coronado emperador y aclamado Augustus. Y de hecho fue coronado por el Papa. Durante siglos, otros monarcas europeos fueron coronados por sacerdotes en ceremonias especiales y también ungidos, como en el Antiguo Testamento, Saúl fue ungido rey de Israel por el profeta Samuel. De esta forma, la Iglesia ayudó a elevar a los reyes sobre otros hombres y a colocarlos aparte. Los monarcas fueron conocidos por lo que Shakespeare llamó la divinidad que ha cercado al rey. Al hacer esto, la Iglesia también ayudó a fomentar una relación entre la religión y los poderes seculares, una relación bilateral entre la Iglesia y el Estado, cuyos efectos se sintieron a lo largo de la historia europea hasta el presente. Eso originó otros problemas. Probablemente un rey no sería un verdadero rey si un sacerdote no lo coronaba y lo bendecía. Es aquí donde surge la pregunta: ¿cuál era entonces el poder superior? La coronación de Carlomagno también sirvió para otra cosa: el resurgimiento de la idea de la monarquía en el occidente.
Las generaciones posteriores, cuando hablan del evento, lo contemplan como los orígenes del Imperio Romano Santo, una gran conglomeración de tierras y pueblos en Italia y Alemania que se mantuvieron juntos como un concepto legal hasta el siglo XIX, 100 años después de Carlo Magno. Ni santo, ni romano, ni imperio, a menudo era como lo nombraban. Pero ese nombre sí tiene sentido. Si entendemos santo como una presión para que el emperador actúe como monarca cristiano y se ocupe de los intereses de la Iglesia, entonces sí creo que sea una exageración. ¿Como romano? Bueno, era el único reclamador posible de la herencia de Roma en el occidente. Y esa herencia era simplemente el prestigio del imperio más grande que cualquier europeo haya conocido. Ahora, cuando contemplamos Roma, vemos ruinas saqueadas por siglos, por constructores y anticuarios. Se llevaron las tejas y quitaron las maderas. Se llevaron el mármol y los mosaicos. Incluso dejaron las rocas en desorden, y lo que dejaron fue para la maleza y la erosión. Y a pesar de que todas esas ruinas son tan impresionantes, imagínense cómo se habrán visto estas construcciones hace 100 años. Carlo Magno las debió haber contemplado con asombro. Sabía que nadie de su época en Europa pudo haber soñado construir algo la mitad de grandioso. Estas construcciones hablaban de lo que verdaderamente era el imperio, e incluso ahora las ruinas emiten el prestigio impalpable de Roma, el imperio. También demuestra el poder histórico y el prestigio del papado. Como los emperadores romanos santos, también los papas miraron al pasado para hacer válida su autoridad. San Pedro, la roca en la que se fundó la Iglesia, guardián de las llaves del cielo, primer papa martirizado aquí en la ciudad imperial. Hoy en día en Roma, la mirada se deja atrapar por las iglesias y monumentos del Renacimiento de los siglos XVI y XVII. Una de estas iglesias es la de San Juan de Letrán, muy especial porque es la catedral del Papa como obispo de Roma. Aquí coronaban a los papas hasta 1870. Y atrás de esta existe otro monumento de otra época, un claustro medieval que se construyó cuando el papado disfrutaba de gran poderío. Y ese poderío distinguió a la civilización europea más que el Imperio Romano Santo. Fue en el siglo XI cuando el papado comenzó a demostrar claramente la imposición de nuevas ideas sobre la Iglesia y sobre su papel en la Iglesia y el papel de la Iglesia en el mundo. En los 2 o 3 siglos siguientes los papas se concentraron esencialmente a centralizar y a disciplinar a la Iglesia y a romper con algunos lazos peligrosos que había en la sociedad, ya que había mucha influencia de reyes y príncipes en asuntos internos de la Iglesia. Y esto conllevó durante el mismo tiempo a una cultura religiosa mucho más uniforme en el cristianismo occidental. El celibato de los clérigos, por ejemplo, fue algo que en ese entonces se convirtió en regla. La idea era separar a los clérigos de sus padres, pero supongo que también influyó en su conducta moral. La uniformidad se reflejaba en la reforma, en la unidad de la liturgia, en el desarrollo de un canon de ley que llevaba más casos a Roma y en el crecimiento de la burocracia eclesiástica, pero significaba más poder papal. No solo supremacía en la Iglesia, sino poder en el mundo de los laicos. Los sucesores de San Pedro el Pescador argumentaban que necesitaba más autoridad que los sucesores de los Césares.
Las pretensiones del papado crecieron tanto como los conflictos con los poderes seculares. El más grande de ellos fue Hildebrand, que se convirtió en el Papa Gregorio VII en 1073. Luchó incansablemente toda su vida no solo por la independencia, sino para el predominio del papado en los asuntos de la Europa cristiana. Incluso excomulgó al emperador Enrique IV y lo reiteró, forzándolo a publicar su penitencia en el lugar famoso de Canossa. Los papas ya no excomulgan a los emperadores ni someten a prohibiciones. Ya no pueden ser un poder político en Europa. Creo que históricamente la tensión entre la religión y el poder secular fortificó a la civilización occidental y que dicha tensión fue la raíz de la religión cristiana. El cristianismo fue o siempre debió ser un credo de investigación y esfuerzo. El arte cristiano fue el testigo de esa propaganda de la Iglesia medieval. El cristianismo habla de la salvación. La Iglesia ofrecía un escape de la condenación de las llamas del infierno. La tierra no era la ciudad permanente, pero al final del camino sí seguía los mandamientos y al pesarlo en la balanza tenía el peso exacto. La ciudad celestial lo recibiría. La Iglesia tenía la llave y ella misma hacía las reglas. El valor infinito del alma humana era la única justificación de las enormes estructuras de la Iglesia. Los magníficos edificios y ceremoniales, los pontífices y los prelados, los razonamientos de los teólogos y abogados. Todo lo anterior, que sin esto no tendría sentido, era para abrir el cielo a los individuos, tanto a pobres como a ricos. Esto fue lo que justificó la persecución de aquellos que ponían en peligro la salvación cristiana, los herejes. Distintos de los hindús, los budistas y de los confucianos que parecían convivir bien el uno con el otro en la misma sociedad, los cristianos eran una porción intolerante. La razón fundamental por la que los clérigos apoyaban a Hildebrand y a sus sucesores es porque creían que solo la Iglesia podía liberar a los hombres de la terrible condenación. Eso, así como la riqueza y el poder que estaban en juego, fue por lo que lucharon arduamente para liberar a la Iglesia de sus problemas indecorosos con los laicos sobre poder y riqueza. Muchos de estos problemas maduraron en lo que los historiadores llaman concurso de investiduras. ¿Quién controlaría a los altos clérigos? ¿Los deberían de investir con símbolos de su cargo los laicos o sus compañeros clérigos? Porque con esa investidura iba una demanda de autoridad, una demanda para controlar el bienestar de la Iglesia. Uno de los grandes choques de Hildebrand sucedió aquí en Alemania, en el corazón del Imperio Romano Santo. Aquí en Worms, en 1076, en una reunión de obispos alemanes sobornada por el emperador, llegaron a declarar que el vicario de Cristo, el Papa Hildebrand, estaba destituido. Worms fue el teatro de uno de los episodios más dramáticos de política de la Edad Media. Pero la política no era toda la historia, y por supuesto que al final los hombres prácticos llegaron a algunos compromisos. La historia de esto se encuentra en los libros, pero no está todo el contenido de cómo llegó a surgir la existencia de una sociedad mucho más abierta de lo que cualquier clérigo quisiera. Después de todo, la hegemonía de la Iglesia estaba respaldada por gobernantes, aprobaban la mayoría de lo que la Iglesia hacía y la Iglesia tenía sus instrumentos de disciplina, tenía un canon, tenía cortes, tenía la práctica de la confesión personal. Y como policía, tenía la Inquisición, establecida en el siglo XIII. Sin embargo, el resultado no fue el totalitarismo. Probablemente la razón de esto recaiga en la naturaleza del cristianismo. Después de todo, ¿para qué estaba la Inquisición? Era para sofocar las herejías. Pero no lo hizo, fracasó.
Siempre habría herejías, y cuantas fueran se quemaron en el silencio. Y también había otros que protestaban, que no llegaron tan lejos para clasificarlos como herejes. En suma, la Iglesia nunca cesó de producir sus propias críticas. Algunas de esas críticas ahora se conmemoran en el corazón del Worms moderno. Las generaciones posteriores han admirado la manifestación del poder interno del cristianismo de autorrenovación. Sin embargo, al final el precio de ese poder fue el desquebrajamiento de la estructura formal de la Iglesia. En 1521, tras 4 siglos después de Hildebrand, se llamó a un monje a que compareciera frente a la Asamblea, el Gran Concilio del Imperio Romano Santo. Su nombre, Martín Lutero. Probablemente Lutero estaba destinado a tener conflictos con la Iglesia. Ein feste Burg unser. Un baluarte fuerte y seguro es nuestro Dios, escribió en su himno famoso. Pero él sugería que esa fortaleza el individuo la buscara por él mismo, que la podía encontrar solo. Lutero proclamaba que el individuo era responsable de él mismo. Reafirmaba un antiguo pensamiento griego interpretado por el cristianismo. Lutero proclamaba la salvación no por los sacramentos, sino por la fe. Y eso iba en contra de la autoridad de la Iglesia. También atacaba el exceso y la corrupción clerical y llegó a denunciar que la Iglesia no era necesaria para la salvación. Des Leidens an Krankheit, Tod, Unrecht, Verachtung. Vater unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute. Lutero hizo una buena traducción de la Biblia, la primera al alemán. Por lo tanto, ya se podía decir la oración no en latín, el idioma de la jerarquía de la Iglesia, sino en el idioma del pueblo. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amén. El retrato de Lutero de su contemporáneo Cranch muestra a un hombre de mucha determinación, o si lo prefiere, de fanatismo abstraído. Cualquiera que escoja a Lutero quebrantó a la Iglesia Universal y volvió a trazar el mapa intelectual y religioso de Europa. Pero no debemos pensar que Lutero haya sido un hombre moderno. Era un hombre de la Edad Media. Era monje. Como sus predecesores, estaba obsesionado por lo que la Iglesia tenía que ser y por lo que era. Y llegó a pensar que la estructura de la Iglesia servía como obstáculo para la salvación. El contraste que aquí aparece no era de mentalidades, sino de circunstancias. Se topó con muchos laicos a su favor. Encontró mucho apoyo del pueblo en Alemania y de algún modo tuvo éxito y sobrevivió. Sobrevivió para ser un canal por el cual las ideas del medioevo, la necesidad de buscar la gracia, la salvación, la responsabilidad personal, pasaran a formar el futuro de Europa. Lutero vivió en una sociedad tan impregnada de religión que ahora es difícil imaginar. En cientos de ciudades, las calles de su época estaban llenas de clérigos. Las campanas llamando a misa y a los oficios divinos estaban en los horarios del día. Esa misma atmósfera acompañó el crecimiento de muchas instituciones y ahora nos pasa desapercibido. El desarrollo del derecho europeo se efectuó bajo los principios de la religión cristiana y de la moral que enseñaba la Iglesia. Las universidades, uno de los grandes inventos de la Edad Media y la base para toda la educación superior, eran corporaciones eclesiásticas. Su primera tarea era educar a los clérigos, pero su existencia intentaba que también los laicos se educaran en una institución bajo el control de la Iglesia.
No obstante, en el siglo XVI, Europa, la Europa de Lutero, era muy diferente a la de San Benito. Y a lo largo de todo este tiempo, mucho había sucedido para cambiarla, y no todo provenía de la religión. A lo largo del tiempo, los europeos diseñaron un nuevo panorama de los campos. Eliminaron matorrales y bosques, y los arados trabajaron mejor. Cultivaron más alimento. Tenían ciertas ventajas naturales sobre otras partes del mundo. Tierras ricas, lluvia abundante y estaciones de cultivo más largas que en otras regiones. Pero estas ventajas las tenían que explotar. Y los hombres que las explotaban todavía eran muy pobres a fines del medioevo. Tenían una vida corta y precaria. A fines de 1540, la letanía Tudor todavía enseñaba a orar. De los rayos y tormentas, de la plaga, de la peste y del hambre, de la batalla y del homicidio, y de una muerte repentina, líbranos, Señor. Sin embargo, en los 100 años anteriores, la población europea había crecido de 25 a 80 millones y ya se estaba adelantando a otras civilizaciones en las fuentes de energía en las que tenía acceso. Artesanos, albañiles, carpinteros trabajaban en construcciones que eran una evidencia de la prosperidad. En relación con los recursos que había en aquel tiempo, las grandes catedrales eran inversiones comparables con nuestros programas espaciales. Poco a poco surgió de los artesanos la ingeniería, así como la tecnología, nuevas formas de aprovechar las fuerzas naturales. Los métodos de producción también cambiaron. Ya en el siglo XIII, Venecia tenía una pequeña industria naviera. Su astillero más grande era el Arsenal. Su nombre, Arsenale, en italiano, proviene de la palabra árabe taller, que nos recuerda los días cuando la supremacía marítima se disputaba entre Venecia y el Islam. El Arsenal era, en efecto, uno de los primeros centros de producción masiva. Aquí, en la cumbre de la prosperidad, trabajaban 16.000 hombres construyendo cuerdas y ensamblando barcos para el poder naval más fuerte de la época. La dominación del mar se traducía en puertos vitales para la industria occidental, y con los puertos venían ventas, comercio, circulación de materiales y de producción, y corrientes de nuevas ideas inquietantes. Aparecieron ciudades debido a las necesidades económicas, cerca de puntos de comunicación, lugares donde los productos del campo llegaban al mercado. En pueblos como este, Bruges, en Flandre, de madera, los hombres se deshicieron de la esclavitud que regulaba la vida del campo. Encontraron trabajo e independencia. El aire del campo libera al hombre, dice un proverbio. A los reyes y a los feudales no les gustaban los pueblos, pero aprendieron a tratarlos con respeto. Sus mercados eran provechosos, causaban impuestos. A cambio, los pueblos ganaban inmunidades, privilegios y libertades. El ciudadano o el bourgeois era un hombre que había vivido hasta la fecha en un universo de dependencia. Fue el que construyó los grandes ayuntamientos, lugares donde los hombres comenzaron a gobernar sus vidas. Los pueblos del medioevo ofrecían a algunos de sus habitantes un medio de vida próspero, seguro y rico, desconocido en el oscurantismo. Las casas de los mercaderes nos recuerdan el poderío de ese tiempo. Dichos pueblos tenían un alto grado de unión, disfrutaban una nueva clase de independencia, una vida comparable de alguna forma a la de la antigua ciudad griega. Su unión era uno de los aspectos que hacía a Europa diferente. China tenía cientos de ciudades y pueblos más que Europa, pero no generaban el mismo tipo de vida. Pero Bruges o Brujas era la única o incluso la más espléndida entre las ciudades más ricas y prósperas del siglo XV. No existía en la época de Carlomagno. Su surgimiento es un signo de un gran cambio histórico, el cambio del oscurantismo a la Europa moderna.
Era una Europa que incluso en la época de Lutero comenzaba a parecerse a la nuestra. Tenía reyes en Francia, Inglaterra, España y Portugal que gobernaban sus territorios muy parecido a las naciones que ahora llevan esos nombres. También era un continente colocado al filo de una era sin precedente de crecimiento histórico y de cambio hacia una influencia mundial en una escala asombrosa. Ahora, ¿cómo surge un cambio como este? ¿Cómo deja una cultura de mirar al pasado para empezar a ver al futuro? Pensar en no dejar las cosas como están, pero pensar en cambiarlas, hacer un cambio vigorizante, satisfactorio. ¿Por qué ocurrió esto en Europa y no en China o en India? ¿Por qué Europa se convirtió entre todos los continentes en el comodín del paquete histórico? Probablemente estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias, pero cuando reflexiono, mi mente siempre se va a esos temas mitológicos de batallas, peregrinos, de razonamiento independiente, de autonomía individual, que forman parte de lo que nos transmitieron en el Antiguo Testamento y del pasado clásico a Europa medieval. Y es casi seguro que el canal por el que llegaron estas cosas es parte de una crucial diferencia de la combinación europea. Y ese canal, claro está, estaba constituido por el carácter y la disciplina del cristianismo occidental. La herencia cristiana y medieval de Europa se encuentra casi físicamente enterrada bajo el progreso industrial. Esté enterrada o no, esa herencia ha estado transformando por los últimos 500 años al mundo. Lo hizo al modelar Europa, el continente que ha irradiado ideas, conquistado metas y donde avanza la tecnología. Europa puede que ya no sea el centro político del mundo, pero la civilización que acunó fue para formar una base sólida y fuerte para la conquista del mundo.